Buenas tardes. Ante todo, pues el agradecimiento a, a el APTIS, su coordinador general, Alejandro Ochoa, los coordinadores locales de este LAPTIS en Argentina, los Ricardo Barrera, Ricardo Frías, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que es junto con la Universidad Austral de Chile, las universidades huésped de este LAPTIS. Muchas gracias a todos. El título, pues, es la enseñanza del pensamiento sistémico. Entiendo que el título en el APTIS le agrega el pensamiento sistémico en la universidad, pero creo que lo que voy a decir podría ser válido para la universidad y también para la secundaria y hasta para la primaria. Entonces, por eso solamente la enseñanza del pensamiento sistémico. Cuando miramos el título, parece haber dos aspectos unidos por una cópula preposicional, la enseñanza y el pensamiento sistémico. Uno, si uno tratara de dar cuenta de eso que está diciéndose allí en ese título, en esa frase, pues tendría que dar cuenta de qué entiende por enseñanza, a qué se refiere con enseñanza y a qué se refiere con pensamiento sistémico. Eso sería el modo lógico de hacerlo. Sin embargo, a pesar de que no, por lo que voy a decir, pierde fuerza la necesidad de discutir qué llamamos enseñanza, qué llamamos pensamiento sistémico, hay una relación que es recursiva, esencial, que es una relación primaria entre lo que voy a decir con respecto a la enseñanza del pensamiento sistémico en relación con enseñanza y con pensamiento sistémico. Y eso es así porque fue mediante el pensamiento sistémico que en el caso mío particular que estoy hablando, me llevó a el asunto de la enseñanza, a investigar el asunto de la enseñanza y especialmente con un fin práctico, porque el pensamiento sistémico me condujo a la idea de que era necesario una, una transformación de la enseñanza de manera tal que lo que ocurre en la vida puede experimentarse ricamente y holísticamente. Y para mí, ese holísticamente, ricamente están unidos, es holísticamente rico. Eso, puesto en términos mucho más sencillos, es que lo que ocurre en la vida tenga una plenitud de sentido. Y eso se debe a que en la segunda etapa del pensamiento sistémico llegamos a la fuerte hipótesis de que en las sociedades occidentales y occidentalizadas del presente, lo que ocurre en la vida tiene un sentido pobre y fragmentado, desconectado del resto del acontecer. Entonces, eso, repito, condujo a la investigación sobre la enseñanza y al diseño de un modo de enseñar que permitiera que el sentido de lo que ocurre en la vida fuese rico, es decir, que permitiera un pensamiento sistémico. Ahora, a su vez, la investigación en la enseñanza, el diseño que se hizo, a mi modo de ver, enriqueció considerablemente el pensamiento sistémico, por lo menos de quien está hablando. Yo diría de nuestro grupo de investigación en sistemología interpretativa. Esa relación recursiva es una relación histórica, como pueden ver, pero esa relación histórica es tal que lo que pueda decir sobre la enseñanza y lo que pueda decir sobre el pensamiento sistémico se deriva de la relación. Es decir, que la relación es primaria con respecto a las partes o aspectos de la relación en esto que voy a decir. Y eso es, además, una clara propiedad del pensamiento sistémico.
ese pensamiento relacional que comprende que buena parte de las relaciones que se dan en nuestra vida tienen ese carácter de primarias con respecto a lo que relacionan. Es decir, que contrario a esa lógica tradicional de que la relación surge, es generada a partir de las partes, en una forma de lógica relacional sistémica, la relación genera las partes. Eso se da normalmente en un proceso histórico, por supuesto. Bueno, dicho esto, vamos a considerar brevemente, lamentablemente tiene que ser brevemente porque tendríamos que disponer de mucho tiempo para hacerlo con calma, sobre el pensamiento sistémico y luego consideraremos la enseñanza. ¿Qué es pensamiento sistémico? Y allí seguramente hay divergencias con otros pensadores sistémicos, con otros practicantes sistémicos. Pero a lo que yo llego después de unos cuantos años de estudio, reflexión, práctica sobre el pensamiento de sistemas, y que, repito, seguramente difiere de otras ópticas, es que el pensamiento sistémico es una ontoepistemología sistémica asimilada y que está siendo hacia lo que es el caso. Y lo digo de una vez, el pensamiento sistémico no es la aplicación de metodologías. La aplicación de metodologías puede ser que sea un aspecto parcial, local, contingente, puede ocurrir o no ocurrir dentro del pensamiento sistémico. Pero el pensamiento sistémico, a mi modo de ver, si se logra la asimilación de esa ontoepistemología, aunque sea parcialmente, está actuando todo el tiempo. Es decir, está siendo hacia cualquier cosa que se presente. Para explicar un poco mejor esto que estoy diciendo, una ontoepistemología sistémica asimilada, siendo hacia lo que sea el caso, tengo que insistir un poco con lo que quiero decir asimilada, que en un lenguaje un poquito diferente, por ejemplo de Varela, se diría incorporada. Veamos qué quiero decir con asimilado. Eso, lo que voy a decir ahorita a continuación de asimilado, va a estar presente, va a ser fundamental en algunos de las concepciones fundamentales que van a fundamentar la enseñanza. Es esa idea de asimilación de una práctica, de un saber hacer, de un conocimiento, etc. Pero vamos entonces a ver qué queremos decir con asimilada. Y para ello vamos a pensar algunos casos que permitan intuir la idea de lo que estoy diciendo con algo, con un conocimiento, un hacer asimilado. Pensemos en un nadador experto que se lanza a la piscina en una competencia. Él se lanza y vemos de una vez cómo tiene una práctica particular que le permite después del lanzamiento hacer ciertos movimientos ondulatorios y luego comenzar a nadar de la manera que vaya a comenzar a nadar y nadar del modo que lo hace. Ese nadador no está pensando que lo va a hacer de tal manera o de cual otra manera. Ese nadador simplemente lo hace. Y lo hace porque él ha incorporado, ha asimilado, así como asimilamos los alimentos, ha asimilado un modo, un saber hacer. Eso es asimilar. Un buen carpintero también despliega que despliega una particular destreza en su carpintería, es una destreza que ha sido asimilada. Una vez que ya la asimila, ya no está pensándola, simplemente la despliega. Lo mismo ocurre en otros casos, en diferentes formas que puede haber de esa asimilación. Tanto el nadador como el carpintero, como el físico, como el lingüista, están desplegando una destreza asimilada. Ese es un primer punto que es fundamental, porque como vamos a ver, el
el pensamiento sistémico requiere una destreza asimilada. El pensamiento sistémico no puede ser simplemente, a mi modo de ver, el tomar instrumentos y aplicar instrumentos como cuando tomamos un martillo y clavamos un clavo, buscamos el martillo en el taller para poder clavar el clavo. Tiene que ser algo que está en nosotros, con nosotros, que se despliega desde nosotros. Ahora, una ontoepistemología sistémica, y allí, pues, esto es lo más complejo. Ayuda mucho a aquellos que hayan estudiado, como Bruno, que nos acompaña, la ontoepistemología de Maturana y de Varela, porque lo que considero una ontoepistemología sistémica es una como la ontoepistemología del observar de Maturana y de Varela, y la de la sistemología interpretativa. Por supuesto, pues mi lenguaje, mi vocabulario es más de la sistemología interpretativa que la de Maturana. Veamos, bueno, ya había dicho lo que estoy proyectando en la diapositiva. Tengo que agregarle pues eso, que la ontosistemología sistémica es aquella que da cuenta de la condición holística de lo que se presenta de un modo no reduccionista ni dualista. Esto quiere decir no suponiendo que la cosa, lo que se presenta, lo que sea el caso, la cámara que estoy viendo en este momento, es algo que existe por sí y que tiene su existencia consigo, que es un ser en sí. Eso es una concepción reduccionista de lo que se presenta. Y dualista, pues un modo de pensar que supone que hay una existencia independiente, separada e infinitamente separada, como dice Descartes, entre un sujeto pensante, observador, como se quiera llamar, y un objeto de observación o de pensamiento. Si esto que estoy diciendo lo dijese no en los términos usuales en sistemas, sino en términos más filosóficos, tendría que decir que en términos histórico-ontológicos se trata de una ontoepistemología post-metafísica, y eso quiere decir post-dualista. Yo insisto, la de Maturana, del observar, y la de la sistemología interpretativa tienen o aspiran a tener esa condición. Es conveniente aclarar que en el presente epocal es muy difícil que podamos asimilar cabalmente una ontoepistemología sistémica. Y digo asimilar, asimilarla completamente, que sea parte de nosotros, porque tenemos una larga historia detrás nuestro de dualismo, de reduccionismo, y no todo el tiempo en nuestra vida vamos a poder desplegar una epistemología sistémica, aunque la hayamos entendido muy bien. Es decir, pienso que la podemos, dependiendo de cada uno, dependiendo del tiempo que le haya dedicado a ese entrenamiento, podemos asimilarla en cierta medida, tal vez en buena medida, ponerla en práctica tal vez cada vez que nos detengamos a pensar sobre algo en muchas de nuestras actuaciones, pero difícilmente en todas nuestras actuaciones. Mediante el entrenamiento, por supuesto, podemos mejorar esa condición de asimilación. Vamos a ver algunos, esquemáticamente, muy rápidamente, algunos elementos de lo que considero una ontoepistemología sistémica. La noción fundamental, central, porque es la unidad holística de lo que es el caso, es la distinción. Y la noción de distinción es muy parecida tanto en la ontología del observar como en la de la sistemología interpretativa. Cualquier cosa que sea el caso es una distinción sobre un fondo indistinguible, y esto es fundamental, que sea sobre un fondo indistinguible. Es decir, es una distinción lo que se presenta. Lo que puedo decir es esto, cualquier cosa, un atardecer, una cara, un amigo, una cámara, lo que se presenta, cualquier cosa es una distinción que se da
sobre un fondo que no es distinguible cuando ocurre la distinción. Quiere decir que se da sobre algo así, imagínense que ese blanco es infinito, sobre un fondo que no tiene nada. Cuando ocurre la distinción, pues simplemente aparece la distinción, no aparece el fondo. Vuelvan a suponer que la pantallita detrás, lo blanco, es una pantalla infinita en todas sus direcciones y aparece esa figurita. Esa figura es la distinción. La distinción es, metafóricamente, el dibujo sobre el fondo, pero el dibujo solo puede aparecer sobre el fondo. El dibujo de la mano en el aire es movimiento, no aparece nada. Tiene que aparecer sobre un fondo. Ahora, ese fondo es un fondo histórico-ontológico. Es decir, es un fondo que ha devenido de una historia que comienza mucho antes de nosotros, que es la historia de nuestra cultura, es la filogenia en términos biológicos maturanianos, y que tiene un agregado, nuestro pequeño agregado, nuestra pequeña historia, nuestra pequeña ontogenia, que le da una particularidad a ese fondo. Es sobre ese fondo que yo puedo en este momento distinguir la cara de Alejandro Ochoa. Y el modo como yo la distingo, lo que allí aparece ante mí es diferente de lo que aparecería ante una persona que no lo conozca. Y es mucho más diferente de lo que aparecería ante un marciano. Pero también es diferente de lo que aparece ante Bruno, que conoce a Alejandro hace mucho tiempo, pero que lo conoce con una historia diferente. Y por tanto, lo que aparece ante Bruno cuando ve la fotografía de Alejandro es diferente de lo que aparece ante mí o lo que aparece ante Miguel, que también lo conoce desde hace mucho tiempo. Si una persona lo ve por primera vez, pues la diferencia es mucho mayor, por supuesto. Lo que estoy diciendo con esto es que depende de una historia, que el fondo es un devenir histórico ontológico. Aquí debería decir ontológico, no ontológicamente. Ahora, ese fondo histórico ontológico va variando y va variando dependiendo de cada situación. Es decir, tiene pequeñas variaciones, digamos, no demasiado grandes, pero tiene variaciones en cada situación. Tiene como una especie de disposición. Cuando yo me dispongo a dictar esta charla, mi fondo histórico-ontológico se dispone de una cierta manera de cómo se dispone cuando voy a desayunar. Y así ustedes se han dispuesto, su fondo histórico-ontológico se ha dispuesto de un cierto modo cuando van a participar en esta charla. Ese modo, esa disposición particular es lo que llamo contexto de sentido expectante. Es la disposición particular del fondo histórico-ontológico para cada caso particular. Es por eso que a veces ocurre que conocemos una persona en cierto ambiente y de pronto lo encontramos en la calle y como que no lo reconocemos, porque no lo esperamos encontrar en ese ambiente. Es por eso que nos causa gran sorpresa el que entremos en un lugar y aparezca en un lugar algo completamente diferente de lo que esperamos encontrar. Y no nos causaría esa sorpresa en otras condiciones. Entonces es una especie de expectación, un contexto de sentido expectante. Es lo que Husserl llama horizonte de remisión intencional. Bueno, con esto llegamos a lo que yo consideraría el fundamento ontológico principal, el pivote de una ontología sistémica, y a la dependencia ontológica. De acuerdo con lo que estoy diciendo, la distinción es esencialmente dependiente, su condición de ser es dependiente del contexto de sentido expectante. Y eso es lo que llamo dependencia ontológica. Ahora, el contexto de sentido expectante es solo un fondo indistinguible en cada caso del estar siendo de la distinción. Y es fundamental eso del estar siendo. La distinción está siendo solamente. Bueno,
Lo que escribo aquí es eso que ya había adelantado, que es el concepto primario de una ontoepistemología no reduccionista, es decir, sistémica. Lo escribí aquí en clave maturaniana, para los que conocen más sobre Maturana, no es exactamente el vocabulario de Maturana, por eso digo en clave de Maturana y Varela. Las distinciones que surgen ante un observador en cada situación vital son posibles sobre la base de un acoplamiento estructural, devenido de una filogenia y una ontogenia. El acoplamiento estructural ha sido devenido filogenéticamente y ontogenéticamente. La distinción surge del estado presente del acoplamiento estructural observador-nicho. Ese acoplamiento estructural observador-nicho, que tiene esos dos lados, observador y nicho, tanto el observador como el nicho surgen del acoplamiento estructural en cada distinción. Lo que es el caso del observador, pues, como decía, ambos surgen en cada distinción. La distinción también puede ser llamado un holón y es una unidad de sentido. Por eso decía antes que un pensamiento de sistemas busca tener experiencias con sentido, con pleno sentido, con la mayor plenitud de sentido posible. Ese pensamiento de sistemas está movido por un etos holístico. No voy a entrar en detalle en relación con ese etos holístico, pero básicamente el etos está movido por el afán de sentido. Y el afán de sentido da lugar o puede dar lugar a una moralidad, en el sentido que entendemos la palabra, a una ética, que yo lo distingo de una moralidad, porque una ética es el dar cuenta de una moral, que, repito, no vamos a entrar en ese asunto acá. Yo lo he desarrollado en el libro del cultivo de la verdad. Y obviamente la riqueza, porque estamos buscando distinciones ricas, plenas de sentido, la riqueza del sentido de la distinción depende de la riqueza de su contexto de sentido expectante. Y un ejemplito, supongan que hay un árbol que puedo ver ahí a través de mi ventana, de mi estudio. Ese árbol, imaginemos que yo lo sembré, lo fui cuidando desde pequeño y en este momento lo miro, lo observo. Cuando yo observo ese árbol, lo que observo es diferente de lo que ustedes están observando, porque ustedes están viendo simplemente una foto de un árbol. Yo estoy viendo mi árbol, el arbolito que creció, que yo cultivé y que luego observo. Eh, depende simplemente del fondo, del contexto de sentido expectante y en general, pues, de lo que ha devenido histórico-ontológicamente como fondo para permitir una distinción particular. Bueno, eso es mi resumen sobre el pensamiento sistémico que busca el asunto de la enseñanza, que acude a la enseñanza para pensar y para diseñar un modo de enseñar sistémicamente, es decir, de enseñar, aunque no se le coloque el nombre de sistémico, enseñar a que la realidad se presente con mayor sentido, con un sentido holístico. Si hay alguna pregunta hasta allí, pues podemos atender alguna pregunta, algún comentario y luego continuamos con el asunto de la enseñanza. Bien, entonces continúo. La enseñanza. Esa interrogación pues está tratando de representar la pregunta por la enseñanza, la indagación por la enseñanza. Ahora, recordando que fue el pensamiento sistémico que condujo, en nuestro caso, al tema de la enseñanza, ese pensamiento sistémico nos puso de manifiesto el que esa concepción de enseñanza, de la que voy a conversar brevemente, tiene
tres fuentes fundamentales. Y esas fuentes están ancladas a su vez en el pensamiento sistémico. Es decir, que un modo ideal de pensar, actuar en la enseñanza tiene tal vez más de tres, pero tres fundamentales que serían los siguientes. Una concepción no instrumental del lenguaje. Una concepción que llamo biocultural del ser humano. Y finalmente, en nuestro caso particular, tuvo la experiencia inquisitiva activa, es decir, la de un proyecto de investigación-acción en una escuela que fundamos, que duró 10 años en sus funciones y que puso en práctica este modo ideal de pensar, actuar en la enseñanza. Y lo puso en práctica en su manera incipiente, pero a lo largo de la práctica aprendimos mucho y eso entonces pues conduce esa tercera fuente de ese modo ideal de pensar, actuar en la enseñanza. Eso es una experiencia similar en un nivel muy diferente y que se comentó en el aptis anterior, se puso en práctica en la Universidad de Ibagué junto con un grupo de profesores. De ello, repito, conversamos en el aptis anterior. Bien, vamos a comenzar con el segundo, con la concepción biocultural del ser humano, que está íntimamente ligada con la concepción no instrumental del lenguaje, que son, yo diría, inseparables. Es decir, cuando trate de hablar de la concepción biocultural del ser humano, ya estoy hablando en cierta forma de la concepción no instrumental del lenguaje y viceversa. ¿Qué somos como seres humanos? Bueno, la respuesta desde la ontoepistemología sistémica es somos siendo hacia sobre el fundamento de lo que hemos sido. Ya eso lo comenté. Y somos siendo hacia porque siempre estamos en una situación vital, en un aquí y ahora. Y en esa situación vital estamos disparados, estamos lanzados, estamos en un estado eyecto hacia lo que sea el caso, hacia lo que estamos conversando ahorita, hacia lo que estamos imaginando, hacia lo que estamos degustando cuando comemos. Estamos siempre lanzados hacia. Por eso somos siendo. Es decir, no somos, nuestro ser no es un ser que está allí, sino que está siendo. Y está siendo sobre el fundamento de nuestra historia ontológica. Ahora, si nosotros hiciéramos un cierto giro que es necesario en la actividad científica, en el dar cuenta, que en este caso es un giro especular, es un giro en el espejo. Es decir, si ese estar siendo hacia, estar lanzado hacia algo siempre, lo lanzásemos hacia nosotros mismos, es decir, bajo una mirada especular, diríamos que somos seres bioculturales que nos desempeñamos a partir de las prácticas y los juegos lingüísticos que hemos asimilado, recordemos la noción de asimilar, a lo largo de nuestro devenir. Y eso está en contradicción con la concepción moderna de que nuestra condición normal y usual es la de ser seres racionales, cuya acción y acción que llamo verbo corporal, en el hablar y actuar, se deriva de una actividad racional. Es decir, no somos esos seres racionales cuya acción verbo corporal se deriva de una actividad racional. Es decir, no somos esos que estamos continuamente diseñando para luego aplicar. Nosotros simplemente actuamos de acuerdo con un programa cultural. Nos desempeñamos como se desempeña el nadador del ejemplo antes, o como se desempeña el jugador de fútbol, cuando despliega su habilidad. Y eso lo hacemos en prácticas y juegos lingüísticos. Ya vamos a ver un momento que llamo juegos lingüísticos en los que nos desempeñamos. Sin embargo, mediante un entrenamiento adecuado, podemos aprender a jugar este juego, por eso lo llamo un juego particular de pensar para actuar.
es decir, de pensar antes de actuar para actuar. Eso es un juego lingüístico particular, es una práctica particular que no es propia de todos los seres humanos, que ni siquiera es propia de los seres humanos occidentales y occidentalizados que pretendemos que lo es, sino que solamente se logra y lo logran unos pocos que se dedican a entrenarse en eso. Y ese entrenamiento, dicho sea de paso, no se logra con la educación usual que tenemos. Se requiere un entrenamiento particular como entrenamiento. Bueno, eso brevemente con respecto a nuestra condición biocultural. Ahora, con respecto al lenguaje. Hago una breve pausa allí para ver si hay alguna pregunta antes de pasar a lo del lenguaje o algún comentario. Sí, un breve comentario, Ramsés. Lo que tú estás hablando de estas prácticas de transformación para asimilar o encarnar, como decía Varela, son temas que Varela lo trata en el libro Ética para la Acción, o un know-how para la acción, creo que se llama. No recuerdo exactamente el título ahora. Ética para la Acción me parece que es. Y por lo tanto, ahí hay un tema interesante porque él explora vías de transformación que no necesariamente son a través de una reflexión de características más filosóficas, sino más bien una práctica situada, encarnada, cotidiana, y ahí es donde él hace algunos puentes con el budismo. Eso como comentario nomás para que lo tengas como copresente. Muchas gracias. Y yo creo que sea budismo o no budismo, tiene que ser mediante ciertas prácticas, mediante ciertas formas de entrenamiento que les voy a, les voy a dar el nombre de juego, después veremos por qué, eh, que permitan esa asimilación, esa incorporación vivencial. Muchas gracias, Bruno. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, si no continúo. Bueno, esto en relación con la concepción biocultural del ser humano. La otra vertiente, la otra fuente del modo de enseñanza del pensamiento sistémico y en general, a mi modo de ver, del modo de enseñanza, que creo tendría que ser sistémico desde muy temprana edad. Vamos a ver la concepción no instrumental del lenguaje muy brevemente. Y la concepción no instrumental del lenguaje, como su nombre lo indica, ya tiene un carácter dialéctico, porque está siendo contrario a una concepción instrumental del lenguaje. Y básicamente una concepción instrumental del lenguaje supone que el lenguaje es una herramienta más. Es decir, que nosotros usamos el lenguaje, que lo usamos o no lo usamos. En cambio, es decir, que lo tenemos, pues. En cambio, una concepción no instrumental del lenguaje, la idea básica no es que nosotros tenemos un lenguaje que usamos, sino que el lenguaje nos tiene a nosotros y casi que nos usa, digamos, por intermedio nuestro, el lenguaje se expresa. Este, por supuesto que no es tan exagerado como eso, porque tomamos algunas decisiones lingüísticas, pero esas decisiones lingüísticas se dan sobre la base de un lenguaje que nos tiene, es decir, que nos hemos construido en ese lenguaje. Entonces, para decirlo en pocas frases, nosotros tenemos y usamos un lenguaje. Eso en la concepción instrumental del lenguaje supone que nosotros tenemos y usamos un lenguaje como instrumento para la transmisión de información. Y aquí está presente toda la teoría esta de la información, de Weber y compañía, que ha jugado un papel importante, lamentablemente, de modo de ver en el pensamiento sistémico. Contrario a eso, en una concepción no instrumental del lenguaje, nosotros tenemos un lenguaje solo en la medida en que un lenguaje nos tiene a nosotros. Es decir, podemos tener un lenguaje si un lenguaje nos tiene a nosotros. Por su parte, en la concepción instrumental del lenguaje, nacemos como seres humanos que podemos adquirir un lenguaje como se adquiere un instrumento.
en la concepción no instrumental del lenguaje, nos vamos constituyendo como seres humanos en la medida en que vamos asimilando el lenguaje. Es decir, nos hacemos en el lenguaje. No somos seres humanos si no nos hacemos en el lenguaje. Por eso, un recién nacido es un proyecto humano. ¿Sí? Se va a desarrollar como un ser humano. En la concepción instrumental del lenguaje, utilizamos el lenguaje, hablamos, escribimos, escuchamos, leemos, como utilizamos cualquier otro instrumento. En cambio, en la no instrumental, el lenguaje nos constituye, es decir, continuamente nos está permitiendo hacer cualquier cosa que hagamos, pensemos, imaginemos, etc. Esa concepción no instrumental del lenguaje, en nuestro caso, está alimentada especialmente por las ideas sobre el lenguaje de Heidegger y muy particularmente de Wittgenstein, del segundo Wittgenstein, del Wittgenstein de las investigaciones filosóficas. Y de acuerdo con Wittgenstein, esa forma básica del lenguaje es un juego lingüístico. Para poder entender la noción de juego, de nuevo, pues los invito a intuir simplemente. Imaginen qué ocurre en cualquier juego, cómo se desempeña un jugador en cualquier juego. Un experto jugador de fútbol, de ajedrez, de tenis, en pleno juego, despliega su habilidad. Cuando estaba aprendiendo el juego de ajedrez, por ejemplo, seguramente le enseñaron las reglas, cómo mueven las piezas, etcétera, pero poco a poco eso se fue asimilando y él se despliega. Bueno, el juego lingüístico es un juego de esa manera. Nosotros aprendemos a hablar en una lengua particular y aprendemos además en varios juegos lingüísticos de esa lengua. El juego lingüístico que usamos para describir es diferente del juego lingüístico que usamos para reflexionar filosóficamente, es diferente del juego lingüístico que usan los carpinteros haciendo su trabajo de carpintería o los neurocirujanos operando un cerebro. Son diferentes juegos lingüísticos que hay en una lengua. Las diferentes personas que hablan, entre comillas, una lengua pueden dominar, pueden haber asimilado unos juegos lingüísticos y otros no. Por ejemplo, pues yo no conozco el juego lingüístico de la neurocirugía. Puede ser que conozca el juego lingüístico, otro juego lingüístico. En algunas, yo tiendo a pensar que en las sociedades latinoamericanas, en unas más que en otras, el juego lingüístico de la descripción tiende a ser más pobre de lo que es en el español de España, en el ciudadano común y corriente. Por ejemplo, pienso que particularmente en Venezuela, en México, ese juego lingüístico de la descripción tiende a ser pobre. Hay otros que son más ricos. Es variable, dependiendo del juego lingüístico. Bueno, esto ya es lo que habíamos comentado. El jugador no piensa de manera explícita, el jugador simplemente se desempeña. Como ven, esto ya está vinculado con lo que antes había dicho del pensamiento sistémico y lo que había dicho de la concepción del ser humano. Con respecto a lo del juego lingüístico, básicamente el juego lingüístico es un modo de hablar entretejido con un modo de actuar. Es decir, no es simplemente un modo de hablar, sino que hay un modo de actuar que se entretejió en eso. Cuando el niño aprende a hablar, su vocabulario básico, sus juegos lingüísticos básicos, lo aprende actuando. Y actuando se va generando un sentido para la acción que tiene un modo de verbalizar y un modo de concebir que está dentro de un lenguaje. Entonces, ese modo de actuar o de hablar, pues es lo que puede definirse como juego lingüístico. Es lo que voy a leerlo rápidamente: un modo de hablar entretejido con un modo de actuar, o un modo de actuar entretejido con un modo de hablar, diferente de otros modos de hablar, actuar, en el que el modo de hablar le da sentido al modo de actuar, además lo comanda, lo comenta, lo reporta y proyecta.
y en el que el modo de actuar realiza, le da sentido, corrección y ubicación al modo de hablar, de manera que no es posible ni pensar ni vivir el modo de actuar sin el modo de hablar, ni el modo de hablar sin el modo de actuar. La unidad indisoluble que ellos constituyen se llama juego lingüístico. En un juego lingüístico las palabras son comprensibles en términos del contexto brindado por todo el juego lingüístico y por la situación particular. Y este ser comprensibles no significa que ellas significan algo, sino que simplemente se usan de una manera o de otra manera. Llamo lenguaje básico el sistema de juegos lingüísticos que practica la mayor parte de los miembros de una sociedad. Por ejemplo, cuando uno de nosotros va a comprar cereal en un supermercado y pregunta a una persona que atiende el supermercado dónde puede estar el cereal, está practicando un juego lingüístico que supone que es básico. O cuando hablamos con una persona en la calle desconocida y le preguntamos una dirección, estamos suponiendo, estamos trabajando en el lenguaje básico. Pero cuando hablamos, por ejemplo, sobre personas que han estado trabajando dentro del pensamiento sistémico, hablamos con un lenguaje más particular. O cuando habla el fabricante de barcos con sus compañeros, habla con un vocabulario particular perteneciente a un juego lingüístico particular. El sistema de juegos lingüísticos básicos lo podríamos imaginar como un lenguaje básico, como un juego lingüístico general. Un lenguaje básico es lo que estamos llamando. Un juego lingüístico general como un modo de hablar y actuar entretejidos. Ahora, ¿qué ocurre? Y aquí entramos ya en el asunto de la enseñanza. ¿Qué es lo que ocurre con la enseñanza? Que sería, bajo la concepción esta del lenguaje no instrumental, lo razonable es que cuando vamos a enseñar, y lo que estamos enseñando son juegos lingüísticos, básicamente es lo que hacemos cuando enseñamos aritmética a los niños, o cuando enseñamos ecuaciones diferenciales a los de la universidad, o enseñamos en vías en ingeniería civil, o enseñamos cómo tomar la atención a un paciente. Lo que tendríamos que estar haciendo es, sobre el lenguaje básico, edificar juegos lingüísticos especializados. Es decir, mi hija que está estudiando medicina ahorita está aprendiendo un juego lingüístico especializado que es el de la medicina y luego probablemente se especializará en una especialidad médica, pero está aprendiendo un juego especializado idealmente sobre la base del lenguaje básico. ¿Y por qué idealmente sobre la base del lenguaje básico? Porque si no lo aprende sobre la base del lenguaje básico, no tiene sentido, porque no está conectado con la vivencia, con la vida, con lo que ha sido su vida, con lo que ha sido su actual acoplamiento estructural. Ese juego lingüístico queda en el aire. Cuando, por el contrario, se enseña sobre la base del lenguaje básico, el juego lingüístico especializado va creciendo sobre esa base. Ocurre algo muy diferente a eso cuando lo enseñamos en el modo usual de enseñar en la escuela y en la universidad, porque el modo usual de enseñar en la escuela y en la universidad es un modo tal que los juegos lingüísticos se enseñan en el aire, suspendidos. Es decir, que quien enseña las ecuaciones diferenciales no está partiendo o intentando partir de la base de sentido de lo que le pueda tener sentido a un muchacho que por primera vez llega a las ecuaciones diferenciales o a un muchacho que por primera vez va a lidiar con un cuerpo humano para tratar de curarlo, de sanar. Lo enseñan con una terminología que carece de sentido porque no se edifica, no se trabaja como intuiciones que van surgiendo del lenguaje básico. Y eso nos conduce pues a un esquema que es el esquema que yo diría de la enseñanza ideal basada en esta concepción de ser humano y de lenguaje. Y esa enseñanza ideal tendría dos aspectos básicos. Uno,
que llamo de inseminación intuitiva, que va poco a poco ligándose con un aspecto que llamo comprensión intelectual. Inseminación intuitiva, ¿qué es? Es buscar el modo de que en la intuición de la persona se siembre lo que luego van a ser conceptos. Es decir, invertimos los términos, no comenzamos con los conceptos, comenzamos con sembrar intuiciones que van a permitir el desarrollo de conceptos. Esa inseminación intuitiva entonces da lugar a un cierto modo de comprensión intelectual que es un concepto derivado de una intuición y pasando por lo que llamo una noción. Ahora, eso tiene que estar vinculado con un proceso de entrenamiento, es decir, se da dentro de un entrenamiento. En el entrenamiento podemos distinguir lo que llamo la inducción para la germinación y desarrollo incipiente del nuevo juego lingüístico, el que sea el que estemos enseñando, y el ejercicio práctico de ese juego lingüístico. En la concepción usual educativa, todo lo que está aquí simplemente brilla por su esencia y lo único que hay es un intento de comprensión intelectual. Bueno, esto ya vamos a dejar, seguir allí con las diapositivas. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que podemos hacer para enseñar sistémicamente? Yo diría para enseñar en general, porque enseñar, como decía antes, para mí es un enseñar sistémico. Es crear prácticas de enseñanza. Y prácticas de enseñanza, a mi modo de ver, son juegos de enseñanza. Son actividades que realizan alumnos y profesores, actividades preferiblemente entretenidas, que implican simplemente una actividad tipo juego, que en la que posiblemente se forman equipos para jugar un cierto juego como en el fútbol, pero que de allí se van sembrando intuiciones que pueden llegar a ser sumamente abstractas en la medida en que se sigue ese proceso que pasa de la intuición a la noción, al concepto, y que vuelve otra vez a la práctica, a la acción. Eso no es sencillo. Y no es sencillo porque hay que diseñar esas prácticas, hay que diseñar esos juegos que no tenemos. Nuestro modo de enseñanza, cuando practicamos la enseñanza del pensamiento sistémico, de una vez vamos a las metodologías, vamos a las concepciones de base, pero no sometemos a la persona, no permitimos que la persona entre en prácticas que son prácticas activas, en las cuales se generan las intuiciones necesarias para ir desarrollando un pensamiento sistémico. Es decir, para ir asimilando, no necesariamente conceptualmente, sino ir asimilando poco a poco un modo de pensar, actuar que no es reduccionista, sino que es holista y que está persiguiendo el mayor sentido posible de lo que sea el caso. La experiencia que tuvimos de Paideia fue, a mi modo de ver, bastante exitosa en ese sentido. Los niños en la escuela no solamente se sentían muy bien en esa escuela, querían ir a la escuela, lloraban a veces cuando por alguna razón no podían ir a la escuela, pero que además fueron acostumbrándose a buscar a que lo que apareciese, lo que se les enseñase, tuviese sentido. Es decir, buscaron en una dirección completamente contraria a lo que hemos acostumbrado a nuestros alumnos, que los hemos alienado, los hemos enseñado a no buscar sentido, a simplemente aprenderse cosas de memoria y luego a aplicarlas, entre comillas, sin que ellas tengan sentido. Por eso que simplemente pues no somos aptos o no son aptos nuestros alumnos para realmente plantearse problemas, resolver problemas sistémicamente, problemas cotidianos o problemas no cotidianos. Bien, con eso termino mi charla. Muy bien. Yo tengo varias cuestiones ahí. Una que tiene que ver con el lenguaje, primero. Y el tema es
que hoy en lo cotidiano, de manera muy insistente, se habla de que el lenguaje crea realidad o que el lenguaje nos constituye. Pero me parece que este decir más cotidiano implica o pudiera implicar una sofisticación de este uso, de esta comprensión instrumental del lenguaje. Entonces, la pregunta en concreto sería, ¿hasta dónde esta declaración, el lenguaje me constituye o el lenguaje constituye realidad, pudiera tener una lectura meramente instrumental del asunto? Yo creo que tienes toda la razón, ¿no? Que precisamente, tal como hemos tratado de mostrarlo aquí, cuando simplemente entra como entraría por una declaración, como estoy haciendo yo ahora, y que puede ser que otra persona esté de acuerdo con eso que diga, de que el lenguaje nos constituye, pero no por eso, cuando actuamos sobre la base de una concepción lingüística no instrumental. De hecho, muy particularmente podemos decir, repetir n veces que el lenguaje nos constituye, pero cuando, por ejemplo, vamos a enseñar, enseñamos bajo una concepción que es diametralmente opuesta a esa concepción del lenguaje. Y eso ocurre, ese es el problema de la asimilación, de que con simplemente tener dichos y tener frases conceptuales, no con eso hemos asimilado algo que cuesta mucho asimilar. Y seguramente por mucho que trabajemos asimilando la idea de una concepción instrumental del lenguaje, en algunos momentos de nuestra vida vamos a actuar de acuerdo con una concepción instrumental del lenguaje. Bien, gracias, profesor. Un segundo asunto que ya tiene que ver con el juego lingüístico, porque me parece que uno pudiera quedarse con la impresión de que el juego lingüístico solamente nos hace incorporar una actividad, pero hay algo más que eso, porque nos hace incorporar también el mundo en el que ocurre esa actividad y esa actividad tiene sentido. Ciertamente, ciertamente. De nuevo, pues vengo al ejemplo más inmediato y además ahorita palpitante para mí, que es el caso de mi hija que comenzó la etapa clínica, su estudio de medicina. Y la etapa clínica que comenzó es tremenda, porque es en un hospital público de acá de Venezuela, en medio de la crisis que vive Venezuela. Ese hospital está en condiciones, yo diría, iguales o peores que un hospital de guerra. Es simplemente dantesco lo que allí ocurre. Ahora, esta joven, igual que sus compañeros, tiene guardias un día sí y un día no de 36 horas seguidas. Y durante toda la noche, a lo sumo, en las guardias que he tenido hasta ahora, ha dormido una hora. Ahora, todo eso se da dentro de un ambiente particular, un sistema humano particular que no está caracterizado precisamente por la aceptación del otro, Bruno, por la aceptación del otro como legítimo otro en la convivencia. Está caracterizada por algo que es casi lo contrario de eso, entre los médicos hacia los pasantes, hacia los que están aprendiendo, a veces entre los mismos que están aprendiendo. Es terrible el ambiente. Entonces, ella está entrando en un sistema social al cual se va a adaptar, la va a transformar. Y cuando ella se desempeña en ese juego lingüístico, se va a desempeñar por mucho que no quiera dentro de lo que está aprendiendo, que no es solamente un modo de hablar, sino que, como dice Miguel, pues un modo de hablar, actuar dentro de un ambiente particular, es decir, dentro de una práctica particular. Bien, gracias, profesor. Estas son dos, pero en realidad voy a tratar de reunirlas en un solo punto. Y tienen que ver con algo que habíamos conversado usted y yo anteriormente, en términos de cómo los juegos lingüísticos especializados tienen en su raíz un origen analógico en el juego lingüístico básico. Y el tema es
cómo este desprender del piso básico, la enseñanza, aprendizaje del lenguaje analógico implica, perdón, el lenguaje especializado, el juego lingüístico especializado, implica un olvido, casi que un olvido intencional de ese uso analógico del lenguaje básico. Y entonces el tema era, el segundo punto es, pregunta si esta asimilación intuitiva de el lenguaje especializado no debería ocurrir sobre la base de cultivar el carácter analógico del lenguaje especializado en el lenguaje, sobre la base del lenguaje básico. Voy a ver, Miguel, si entiendo tu pregunta, voy a decirlo en palabras ligeramente diferentes para ver si estamos hablando de lo mismo. Cuando vamos a comprender, por ejemplo, un paso muy difícil que se da en bachillerato, que es el paso hacia el álgebra, y vamos a empezar no sé, aparece entre nosotros esa idea de una variable o de una incógnita en una ecuación y la idea de ecuación. Un modo consentido de enseñarlo es enseñarlo sobre la base de unas intuiciones básicas. Por ejemplo, el que una incógnita es algo que está metido dentro de una cajita que no sabemos qué es, una cajita cerrada que no sabemos qué es, y tenemos que tratar de, por medio de las relaciones que establece esa cajita, saber qué es la cajita, qué es lo que se hace con una ecuación. Ahora, allí en el lenguaje básico está la idea de cajita, está la idea de algo oculto, de algo que hay que buscar, de la incitación o la excitación para poder encontrar algo oculto, el tesoro oculto. Está todo esto, ¿no? Y todo esto está jugando un papel metafórico, que es lo que yo entiendo cuando tú dices analógico, en relación con lo que se está enseñando de la ecuación. Ahora, uso otro ejemplo para ilustrar lo que creo que es la problemática que tú planteas. Ya nos hemos acostumbrado hace mucho tiempo, por lo menos todos los que hemos pasado por una universidad y seguramente ya por una escuela secundaria y hasta primaria, a hablar de virus de programas. Ese programa tiene un virus. Ahora, esa idea de virus es metafórica en relación con otro juego lingüístico que no necesariamente es básico, que puede ser ya parte del lenguaje básico. Es la noción de virus. Esa noción de virus del lenguaje básico, es decir, que fue incorporada, que es un juego lingüístico, pero fue incorporada al lenguaje básico, es la de un bichito que se mete ahí y le hace daño a uno, en el lenguaje más básico. Entonces, tenemos tres niveles aquí. El bichito que se le mete a uno y le hace daño, el virus que ya pertenece al lenguaje básico, y luego el virus de computación, el virus de los programas de computación. ¿Qué ocurre? Y es lo que creo que el problema que plantea Miguel, que puede ser que nos metemos tanto en el virus del programa de computación que se nos olvida completamente que la noción de virus es metafórica con respecto al virus de la biología. Y que hacemos casi que lo contrario, que si por casualidad nos topamos con la noción de virus de la biología, lo estamos haciendo una metáfora con el virus de la computación. Invertimos la cosa y no es extrañar que nuestros jóvenes lo hagan ahorita, ¿no? Cuando, por ejemplo, no comienzan por el asunto de la biología, sino por lo que comienzan a los 3 años, pues a los 2 años por la tableta o el teléfono digital. Entonces, yo diría la pregunta práctica de Miguel, ¿cómo lo mantenemos? Bueno, yo diría manteniendo y cultivando los diferentes juegos lingüísticos, cultivando el juego de la biología, cultivando el otro donde apareció la noción de virus, pero también cultivando el lenguaje básico, y ese es un punto fundamental. El lenguaje básico, el mayor cultivo del lenguaje básico, yo creo que lo logramos con la literatura, con el teatro, es decir, con una base rica lingüística de nuestro lenguaje, que no es solamente esa con la que hablamos todos los días.
sino es la que conseguimos en la buena literatura, en la poesía, en el teatro, que nos permite tener un lenguaje básico rico, que esté alimentándose continuamente, de manera tal que no sea empobrecido por el juego lingüístico especializado, porque ese es el problema que yo creo, dicho en otras palabras, que plantea Miguel. El juego lingüístico puede empobrecer el lenguaje básico, y la idea no es que lo empobrezca, la idea es que lo enriquezca, pero para que lo enriquezca tiene que mantener vivo el juego, el lenguaje básico. Gracias, profesor. Sí, un último cuestionamiento derivado de esto. ¿Hasta dónde considerar la analogía o la metáfora implica entender que entonces no hay ni analogía ni metáfora perfecta y que ese cultivo implica también entender las limitaciones o el alcance de la metáfora como metáfora? Eso es un punto muy importante. Si cuando, por ejemplo, yo no sé si todavía estoy compartiendo, Sí, si esto es una metáfora que estoy usando pictórica para tratar de mostrar la enajenación que ocurre cuando los juegos lingüísticos nos enseñan sobre la base del lenguaje básico. Pero esta malla que está aquí está representando el lenguaje básico, es la metáfora para el lenguaje básico, y estas mallas cupulares están representando los juegos lingüísticos. Ahora, esto obviamente va a tener sus limitaciones. Es decir, esto por una parte ayuda o debería ayudar a entender la idea que se está expresando, pero al mismo tiempo la limita. Es decir, que hay que aprender a mantener esa especie de actitud que permite que la metáfora no subsuma completamente aquello a lo que se está buscando. La metáfora tiene que ser enriquecida. Es decir, que esto que está aquí tiene que ser enriquecido de otras maneras para que las diferentes maneras metafóricas constituyan una forma más rica que no sea simplemente la limitada por la metáfora. gracias, profesor. Con gusto. Sí, muy breve. Tú hablaste de la condición biocultural, ¿no? Cuando describías tú la ontoepistemología sistémica. Esto tal vez sería bueno comentar un poco más lo bio, porque hablaste mucho de lo cultural, pero quizás lo bio puede ser interesante y tal vez haya ahí una deriva que pudiera ser explicada en términos del determinismo estructural que habla Maturana. No sé, eso un poquitito por si te parece. Ese es un tema, yo diría, muy interesante en la relación entre la ontoepistemología del observar y la de la sistemología interpretativa, porque ahí hay puntos de partida un poco diferentes. Yo les había dicho al comienzo, y eso es muy importante dentro de, a ver si consigo la diapositiva, en la concepción del ser humano. En esto de la concepción bicultural del ser humano, fíjate que comienza diciendo, desde el pensamiento del sistema, somos siendo Asia sobre el fundamento de lo que hemos sido. Pero luego, entonces, hay un siguiente paso que doy bajo una mirada especular. La mirada especular, en el caso nuestro, cuando nosotros no simplemente estamos viendo un computador o una hormiga o una lagartija, sino que nos vemos a nosotros mismos, es una operación muy diferente de la otra. El científico mira la hormiga, mira la lagartija y está viendo algo que no es él, que no es su ser siendo y que está proyectado hacia la lagartija y observa a la lagartija. Pero cuando queremos hablar sobre nosotros, hacemos una pirueta rara, porque no, es como si nos hipostasiáramos nosotros, nos colocáramos allí en una fotografía y nos observamos en la fotografía o nos miramos en el espejo. Pero nos miramos en el espejo y lo que vemos no es nosotros viendo, sino nosotros vistos. ¿Qué es lo que hace Maturana? Maturana conjuga ambos, pero parte de la forma científica. Él es originalmente un científico que llega a plantearse el problema de una ontoepistemología. Nosotros estamos planteando la sistemología interpretativa tal vez al revés. Estamos planteando desde la condición de ser siendo Asia o desde la problemática de
generar una ontoepistemología que dé cuenta de lo que ocurre holísticamente, qué somos, qué estamos siendo hacia. Y entonces lo otro viene en segundo término. Eso quiere decir que en la sistemología interpretativa originalmente hubiéramos dicho es una concepción cultural del ser humano, ni siquiera biocultural. La relación con Maturana me hace cambiar esa oración de cultural por biocultural, porque la observación de otros seres vivos nos permite saber que otros seres vivos están en algo parecido a lo que estamos nosotros en su ser siendo, pero que nosotros no podemos ver ese ser siendo porque el ser siendo solamente es nuestro. Ahora, gracias a eso, por ejemplo, Maturana, desde la comprensión del ser vivo, adquiere una comprensión particular del ser humano. Nosotros podemos enriquecer la comprensión del ser humano. Pero hemos arrancado, repito, de un punto de mira diferente. Por eso yo no insisto mucho, no me hace falta insistir mucho en la parte bio, porque el modo de acceso por el que entré es por la parte cultural, no por la parte de la biología, como lo hace Maturana. Es un poquito apresurado la respuesta, es un tema largo y muy interesante, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Francés, cuando uno escucha esta presentación y trata de hacer el contraste con lo que se ha venido diciendo y lo que se dice y lo que seguramente se dirá con respecto al tema del pensamiento sistémico, uno tiene la sospecha que el pensamiento sistémico, el distinto, pudiera resentir que lo que ellos hacen es parecido a esto, pero con menos complejidad conceptual, que no hace falta llegar a tanto para, para pensar de manera distinta. ¿Tú qué le comentarías a esos que van a decir esto es más bien un devaneo filosófico más que una respuesta a la pregunta sobre la enseñanza del pensamiento sistémico? Yo diría lo siguiente, yo no creo que haya que enseñar el pensamiento sistémico enseñando una ontoepistemología como la que escribe Maturana, su famoso artículo en la revista irlandesa, o como la de la trilogía de la sistemología interpretativa. Yo no creo que así sea el modo de enseñar, que dicho sea de paso, así lo hicimos en la escuela nuestra, en nuestro centro de sistemología interpretativa. Creo que el modo de enseñar, como decía, es con prácticas que tienen implícito eso. Ahora sí creo que el maestro tiene que comprender, tiene que ser consciente de la ontoepistemología que tiene detrás para poder enseñar. Es decir, que ese maestro, no se, ya sea por una vía o por otro, tiene que haber llegado a una comprensión profunda de la ontoepistemología para poder enseñar sin nombrar la ontoepistemología, sin usar los conceptos posiblemente, pero tenerlos allí presentes para poder enseñar. Ahora, seguro, como bien dices tú, pues que muchas personas en el ambiente sistémico van a decir no solamente lo que estoy diciendo ahorita, sino que, bueno, el pensamiento sistémico es el adiestramiento en diferentes metodologías, en lo que llama Jackson una metodología de metodologías, y que es cuestión de tener destreza en cuál es que se va a aplicar. Se aplica uno, se aplica otro. Seguramente Mike Jackson me diría que no es tan trivial como eso, que es un poco más complejo. Eso me recuerda una oportunidad conversando con Peter Chikland. Yo le dije que me preocupaba que la enseñanza de la metodología blanda, hacía que las personas entendieran la metodología como una técnica que iban a aplicar. Y de hecho así ocurre. Chekla me decía que es cierto que él tiene ese temor, pero que él piensa que con el ejercicio de la metodología se adquiere lo básico, el pensamiento básico de sistemas. En aquel momento yo no dije más nada, pero yo creo que solo si, eso podría ser el caso, solo si el maestro realmente tiene una concepción profunda de la ontoepistemología de base.
Y dicho sea de paso, en aquel momento no creo yo que ese fuera el caso de Checkland, porque en aquel momento Checkland estaba aprendiendo porque era un hombre sumamente inteligente, o es un hombre sumamente inteligente, que iba aprendiendo de su propia práctica. Pero la concepción de fondo epistemológica apenas se estaba generando después de estar años enseñando la metodología. Yo diría que si uno ya tiene la comprensión de la epistemología, ya sea mediante metodología o no metodología, yo preferiría juegos en los que puede o no implicar la metodología, se puede lograr un resultado mucho más efectivo porque se sabe para dónde va. Y ahora desde el otro lado, aquellos que dicen yo encarno de manera absoluta el juego lingüístico que he desarrollado, y en consecuencia mi pensamiento, sin necesidad de tener una fundamentación epistemológica, tiene la condición de ser un juego lingüístico que hace sentido del mundo. Claro, es que desde el punto de mira del juego lingüístico del caso y más aún de el contexto de sentido expectante del caso, pues siempre va a ser así. Es decir, quien solamente haya aprendido a clavar clavos en una madera, pues todo lo ve como clavar clavos en una madera. Eso no hay duda. Pues, es decir, quien solamente tome toda la idea del sistema viable como una técnica que debe aplicar a trabajos en organizaciones, en consultorías, en organizaciones, y no ve lo que pueda haber debajo en relación con la cibernética de segundo orden, no lo comprende, pues bueno, está martillando sus clavos. Perfecto. Sí, pero tal vez esa misma pregunta que hizo Alejandro yo la extendería un poquitito más, porque no necesariamente alguien que encarne una cierta sabiduría, vamos a decir, y no un pensamiento pragmático, estoy hablando de una sabiduría, requiere necesariamente estructurarlo en términos filosóficos o de una ontoepistemología y expresarla en términos detallados. Baste ver cómo ellos actúan en el mundo para decir esa práctica es una sabiduría encarnada y por lo tanto, desde mi punto de vista, tal vez apunta más a eso que tú al comienzo comentabas, de que esto hay que partir por la intuición, que luego después pasa a ser una posibilidad de reflexionar sobre esa acción o esa intuición. Sin embargo, a mí me parece clave digamos, más que la explicación, es más bien la praxis. ¿Ah? Y en ese sentido yo creo que tal vez algo que pudiéramos agregar en términos de la enseñanza del pensamiento sistémico, es el desafío de concretamente cómo hacemos esa praxis, vale decir, más que esta es una suerte de reflexión sobre la praxis, pero no es básicamente, a ver, y entonces, ¿cómo doy el primer paso? ¿Cómo doy el segundo paso? Que es probablemente lo que seguramente hicieron en Pandeia, ¿no? Pero en mi opinión, pienso que tal vez pudiéramos avanzar un poquitito más y probablemente eso quedará quizás para otra conversación, digamos, ¿no? En términos de cómo prácticamente uno puede hacer. Y con esto cierro con el ejemplo. O sea, por ejemplo, si alguien nunca ha visto el color azul o el gusto dulce, yo lo que puedo hacer, y lo único que puedo hacer, no es explicarle que existe el azul o que existe el dulce, sino más bien someterlo a una experiencia que esa permita comprender el azul o experimentar el azul, mejor dicho, y luego comprenderlo, aprenderlo con H. Y lo mismo pasa con el dulce, digamos. Entonces, eso yo pienso que tal vez ahí hay un tema de cómo establecemos un desafío también de la praxis, más allá que desde una mirada tal vez muy teórica pueda parecer que uno está clavando clavos, pero en estricto rigor es tal vez eso que también, y yo rescato eso que tú dijiste de Checkland, pues Checkland de alguna manera, él dice, claro, pero la praxis también, la práctica de la metodología me puede llevar a reflexionar sobre eso que estoy haciendo. Entonces,
yo creo que ahí hay un tema interesante que se podría profundizar. Eso, nada más. Sí, no, yo estoy plenamente de acuerdo contigo y como te digo, puede ser diferentes formas de práctica. Es decir, en Paideia le enseñamos a los niños la mecánica clásica jugando en un plano inclinado, un pasillo inclinado detrás de una pelota. Los niños corrían detrás de la pelota, tomaban tiempo, una serie de actividades vinculadas con eso, para poco a poco ir gestando las nociones de velocidad, de aceleración, las relaciones entre la velocidad y aceleración, etcétera, y logramos llegar para los muchachos de secundaria hasta ecuaciones diferenciales de esa manera, es decir, escalando poco a poco. Ahora, yo diría, dándole toda la razón a lo que tú dices, por ejemplo, en Paideia, jamás yo mencioné pensamiento sistémico, ni mencioné ninguno de los conceptos usuales de sistema, ni nada que tenga que ver con la epistemología de base, pero eso estaba conmigo. Es decir, yo estaba trabajando a partir de allí en todo lo que estaba haciendo. Nunca les hablé de la concepción instrumental o no instrumental del lenguaje, ni nada por el estilo. Entonces, creo que puede ser bien en el mismo sentido que dices, que tenemos que diseñar esos juegos, así como se diseñamos en Paideia los juegos en el plano inclinado, o la adivinanza, o lo que fuera, diseñar los juegos que poco a poco van conduciendo a un pensamiento sistémico y que en algún momento llegarán al punto de poder entender una epistemología sistémica. Vale. Pero perdón, hay un asunto que es importante porque la sola praxis por sí mismo No me llega. parece que no puede generar espontáneamente una reflexión o una conciencia sistémica si no tiene, si no se alimenta o enriquece del contacto con otros juegos lingüísticos y con la lengua básica, el lenguaje juego lingüístico básico. Es decir, que luego estas praxis que solamente están reflexionando sobre la misma praxis, que se vuelven se autoconsumen a sí mismas, muy difícilmente van a lograr despegarse de eso, porque precisamente terminan olvidando el carácter metafórico de lo que allí ocurre y cosifican y absolutizan la metáfora sobre sí mismos y ahí se quedará, muy difícil podrán escapar de eso. Yo creo que cuando comenzaste tu intervención, yo pensé, me parece que en parte equivocadamente, que tú estabas señalando que no basta con simplemente la inseminación, sino que hay que ir haciendo el proceso hacia la comprensión intelectual, ¿no? Hacia generar conceptos y poder trabajar con conceptos y poder trabajar con ese modo racional que digo yo que requiere entrenamiento. Pensé que era eso. La cámara se apaga continuamente. Ajá. Pero veo que está diciendo el de quedarse en el plano metafórico, en el plano inicial intuitivo. Y yo creo que no ocurre simplemente. Es decir, la impresión que me da es que en la medida en que, por ejemplo, después de jugar el juego de la pelota y hacer todos los experimentos, etcétera, ahí corriendo los muchachos y experimentando en ellos la aceleración, la velocidad, y poco a poco vamos pasando a la idea de una relación de la mecánica clásica en el que relaciona la velocidad, movimiento, posición, lo que sea. Poco a poco, lo que sirvió de base quedó en la base, pero va apareciendo, se va trabajando el juego lingüístico, es decir, comenzó por aquí, pero luego está aquí, y estando aquí ya no está aquí. Es decir, tiene una comprensión, sigue siendo con sentido, pero es un sentido que se alimentó por la construcción desde abajo hasta arriba, pero no fue que se quedó en este. Es decir, yo diría, metafóricamente, el plano tuvo una orografía, le crecieron montañas, y ahora el lenguaje básico de esa persona es todo esto, si fue realmente asimilado y fue comprendido de esa manera. Pero eso ocurre en esta clara intención de llegar a eso. Pero para quien solo aprende una metodología,
y solamente aplica la metodología y solamente se alimenta de eso, despegado completamente del asunto, porque lo que aprendió es a seguir unos pasos y nada más, y permanentemente está aplicando esos datos sin que pueda ocurrir la reflexión, porque no tiene sobre la base de qué reflexionar, porque toda la reflexión ocurre en términos de la efectividad de lo que aplicó. Este paso ya no ocurre porque este paso simplemente se saltó. Entonces, salir de la base hacia arriba me parece que puede ser, pero estar acá arriba y esperar que de acá arriba ocurran las conexiones sin la conciencia de la necesidad de que hay que establecer esas conexiones, pues eso no va a pasar así. Bueno, sí, es que yo vería dos ejemplos que se me ocurren ahorita. El Checkland en el proceso que él vivió desde el año 70, digamos, al año 90. ¿Sí? En esos 20 años, Checkland fue aprendiendo de su propia metodología y fue ganando conciencia y una cierta conciencia epistemológica. No tal vez tan profunda como la de Maturana, digamos, pero fue ganando una conciencia epistemológica porque fue aprendiendo. Pero yo sé de otros casos, ahorita tengo en mente uno que no voy a mencionar, de un alumno de Checkland, luego profesor destacado de una universidad inglesa, y que vi un artículo de él escrito tratando de meterse con el asunto autoepistemológico y eso es simplemente un desastre. Es decir, no entiende absolutamente nada de eso, no logró nada de eso, se quedó dando vueltas en la metodología. Ahora, claro, pero una buena enseñanza tendría que poder llevar esa condición que tuvo Checkland de inquisitiva de ir aprendiendo, llevarla a hacerla propia de la misma práctica, que es lo que no se logra solamente practicando la metodología. Me resta solo agradecerle a los presentes, a los organizadores del evento, a las universidades huéspedes, pues la oportunidad que me han dado para conversar un poquito con ustedes. Saludos.